el coche, porque me gustaría que nos pusiéramos en el cuerpo y mente de José Saiz, un conductor, 50 años de edad, vuelve de su trabajo, ya es de noche, y está atravesando el puerto de Alisas. Hay niebla y una fina lluvia está empapando el asfalto de la carretera secundaria. Y en determinado momento, José me lo contaba con los pelos de punta, en ese mismo recodo del camino, en plena soledad, descubre algo que parece una manta. Una manta mecida por el aire, sin rumbo, de un lado a otro de la carretera. Pero esa manta de repente se para a un lado y su coche empieza a perder fuerza. Imaginaos lo que es perder fuerza en tu vehículo cuando está pasando algo que parece demasiado extraño. Vamos a dejar en esta ronda por toda España que desde allí, que precisamente desde ese lugar, casi al pie de la zona de los hechos, nuestro corresponsal Mariano Fernández Urresti nos cuente el suceso. Mariano, ¿qué le ocurrió a José Saiz? ¿Cómo era lo que vio exactamente? Y allí lo que se produjo fue pues un espectacular encuentro con un, llamémosle humanoide, una especie de tipo extraño, de cara alargada, huesuda, de tez blanca, que vestía una túnica azulada y que podríamos decir que tomó tierra, entre comillas, porque más bien parecía un pájaro que una persona, y vino de ninguna parte, o de ninguna parte le pareció al testigo que procedía aquel ser, y súbitamente, como te digo, pues a la derecha del Renault 4 tomó tierra. Tanto Mariano como el buen investigador cántabro Fernando Bustamante y quien es esto se está diciendo ahora mismo, Iker Jiménez, estábamos allí hablando con el testigo y fue algo francamente inolvidable. Todavía se podía percibir el mismo miedo que quizá tienen los testigos del llamado Mothman en Point-Pleasant. ¿Quién le va a creer a José Saiz? Un hombre que jamás había dado que hablar, un hombre recto y recio, sin tiempo para las fabulaciones, y que sin embargo, fijaos en lo absurdo, a veces dicen algunos que cuanto más absurdo, mayor marchamo de verosimilitud. Aquel ser con una especie de túnica, nos decía José Saiz que había aterrizado como si fuera un buitre, caminando varios pasos todavía por la inercia, y el coche poco a poco que se va quedando sin fuerza, y aquel hombre que parece que hace demán de asomarse por la ventanilla, la cara huesuda, una especie de diadema o una especie de marca en la cabeza, y una mirada que nunca olvidó José Saiz. Lo que Mariano nos descubre es una cosa que pasa muchas veces. A veces generaciones y generaciones de personas están marcadas por ese tipo de sucesos. La propia madre de José había tenido un encuentro parecido. Cuando el ser, como te decía, toma tierra, imaginen ustedes o imaginen los oyentes, pues un ave rapaz que tomará tierra después de un prolongado vuelo. Durante unos metros esas pisadas de ese ser parecen escucharse en el interior del Renault 4, y eso y la mirada que al parecer el ser tenía aterrorizaron por completo a José Saiz, algo que por otra parte es perfectamente explicable. Más y más si tenemos en cuenta que había habido un antecedente en la familia de José Saiz, algo que es menos conocido y que había tenido como se encorvó y miró a través de la ventanilla. Escuchamos a Mariano Fernández Urresti. Pero los ojos de aquel sujeto debieron tener algo que marcó de por vida a José Saiz. Yo recuerdo haber podido escuchar el relato de este hombre y todavía veía como él se estremecía recordando la mirada. No sé qué podríamos pensar que
que pudo sentir a José Sáez aquella noche, pero sí que es verdad que, como te digo, le dejó marcado de por vida.